Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Y hoy saludamos konnichiwa y no ohayo gozaimasu porque estamos subiendo el video un poco más tarde que lo habitual para practicar un poco el saludo, ¿no? Y algunos problemas técnicos de la PC. Damos gracias a Dios por encontrarnos nuevamente a través de este medio. Y decíamos mientras orábamos recién, tal vez hay mayor expectativa de las personas que están esperando el saludo de parte del Centro Cristiano Megumi. Deseamos de corazón que el Espíritu Santo en este día hable a tu corazón a través de la pastora Marisa. Muy buenas tardes. Qué lindo pensar que del otro lado de la pantalla todos los que amamos están escuchándonos, escuchando la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Amén. ¿Saben? Les cuento que hace varios años mi amiga Mariel Tamashiro me invitó a un concierto de música gospel. Y quien presentaba a este coro, él dijo unas palabras que yo no olvido. Él dijo que el origen de la música gospel, de este género musical, estaba en Estados Unidos, en la población de esclavos negros que trabajaban arduamente en el día, sufrían injusticias por su situación de esclavitud, y en la noche oscura se escuchaba alabanzas o canciones que ellos elevaban, y de ahí surgió este género musical. Pero él dijo estas palabras: el espíritu de esta música comenzó muchos años atrás, en una oscura celda en la que el apóstol Pablo y Silas, después de haber sido torturados y estar con grillos en sus pies, cantaban himnos a Dios. Y el Dios a quien ellos le entonaban alabanzas a través de esos himnos, respondió con un milagro maravilloso, varios milagros, porque uno de ellos fue la salvación del carcelero y toda su familia. Amén. Otro día, con mi hermano el pastor Eduardo Rodríguez, hablando de este tema, él me dijo que él cree que el espíritu, este espíritu de alabanza en la noche oscura, en medio de la esclavitud, comenzó mucho más atrás, en antaño, allí en Egipto, cuando el pueblo hebreo, después de pasar días enteros sufriendo de un trabajo arduo y de tanta injusticia, levantaban clamor y cánticos, yo creo, porque el pueblo de Dios expresaba a Dios con cántico lo que sentía. Y dice la Biblia en Éxodo que subió la voz del pueblo y Dios oyó y liberó. Qué maravilloso que la Biblia nos cuenta los resultados de esa alabanza en medio de la esclavitud, de la oscuridad, de las situaciones difíciles, la respuesta de milagros, de cosas maravillosas. Pero, ¿saben? Yo tengo que ser sincera y tal vez estás de acuerdo conmigo en pensar que es muy difícil, Aiko, cantar en los días difíciles, en las noches de incertidumbre, de soledad, de hambre, no sé, de enfermedad, de duelo y de tantas cosas que a lo mejor hoy en distintas partes del mundo estamos pasando. Hoy yo quiero que juntos descubramos que esa experiencia o ese sentimiento que esto es difícil, no solamente es mío, es de ustedes. También en la historia encontramos a hombres y mujeres a quienes les fue muy difícil poder cantar en la noche oscura. Y ejemplo de eso tenemos en el Salmo 137, del versículo 1 al 6. Yo le voy a pedir a Aiko que en esta tarde pueda leer ese pasaje.
Salmo 137 del 1 al 6. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántennos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Este salmo no es un salmo escrito por el rey David. El autor de este salmo es uno de los exiliados con su corazón roto en la tristeza de haber dejado Israel y ser llevado cautivo a Babilonia. Lo que el salmo relata es que los exiliados eran israelitas, aquellos que habían escuchado de sus padres, de sus abuelos, cómo Dios, muchos años atrás, había abierto las aguas y les había dado liberación, había cambiado las situaciones. Por ejemplo, en Éxodo 14, encontramos cómo el Mar Rojo se abrió y pudieron pasar por tierra firme, siendo libertados de Faraón y de la esclavitud de Egipto. También encontramos en Josué 3, cómo guiados por el Señor, su líder Josué les dio la orden. Los sacerdotes tenían que ir cargando el arca del pacto, que era un símbolo que la presencia de Dios estaba con ellos. Y cuando los sacerdotes pisaron el agua del río Jordán, se detuvo el correr de las aguas y el cauce que venía hizo un muro y pasaron otra vez en tierra seca, cruzó el pueblo. Y ahí estaban estos exiliados llorando junto al río Éufrates y sus canales o sus bifurcaciones. Ellos se sentaban allí a orillas de este río y lloraban acordándose de su tierra, pensando en el Dios que tal vez en su poder volvía a abrir el agua y libertarlos. Pero cuenta el relato que eran como hostigados por sus enemigos, por sus opresores. Yo les pregunto, amigos, ¿ustedes se sienten identificados con ellos? ¿Hay personas, hay alguien alrededor de ustedes? O a lo mejor no una persona, pero sí dentro de su cabeza, pensamientos que lo hostigan, diciéndole, ah, vos que cantabas el poderoso de Israel, ¿dónde está en este tiempo? O que les recitan letras de himnos que hoy, en las situaciones que estamos viviendo, parecen utopías. O que les invitan a que canten. ¿Por qué no cantás? A ver, ¿qué pasó con los saltitos que das ahí en la iglesia cuando te juntás con tus amigos? ¿Pasa esto? Eso es lo que estaban viviendo ellos. Y ellos dicen, es imposible hacerlo, porque estamos en tierra extraña. Hoy la situación que nosotras o ustedes en distintas partes del mundo están pasando nos hacen sentir que estamos en territorio desconocido. Así como ellos decían, esto no es Jerusalén. Nosotros podemos decir, qué difícil es cantar si no estamos con otros creyentes, con nuestra familia de la fe, en medio de la congregación, en la iglesia, en el pueblo, junto al pueblo de Dios. Claro que es difícil.
ellos estaban en tierra extranjera, en Babilonia. El rey David en un momento dice, aunque ande en valles de sombra, de muerte, nosotros podemos decir que estamos pisando en territorio desconocido, en incertidumbre. Pero aunque no estemos en el lugar ideal, podemos confiar que el Dios, ellos después se dieron cuenta que el Dios de Jerusalén estaba con ellos. Y nosotros sabemos que a los hijos fieles de Dios, Dios no los abandona, lleve a donde los lleve la vida. No sé a dónde te está llevando la vida. Mira, te puedo decir que a mí la vida me está llevando a situaciones incomprensibles, pero sé que el Dios de la Jerusalén celestial y eterna está conmigo. Y porque está conmigo, puedo seguir alabando y puedo seguir proclamando verdades poderosas. Amén. En los primeros versos de este salmo, nosotros nos podemos sentir identificados. Pero en los versos siguientes, especialmente en el 5 y el 6, somos enseñados, somos guiados a cómo actuar en momentos difíciles. No podemos callar, sería la frase en la que podemos encerrar esta enseñanza. Porque Dios, el Dios de la Jerusalén celestial, de lo que para ellos era su ciudad santa, nosotros podemos hablar la congregación, la iglesia, está con nosotros. Cuando nosotros repetimos verdades bíblicas, a veces no podemos ponerle dulce melodía a todo, pero sí los salmos son cánticos. Y cuando nosotros repetimos y repetimos, se refresca en nuestra mente y en nuestro corazón esas verdades bíblicas. Y eso hace tanto bien. Mírenlo, el secreto que dice el versículo 5 que encierra. Si me olvido de esas verdades poderosas de Dios, que mi mano derecha, está hablando de la mano activa, más fuerte, se seque, quede tullido. Cuando nosotros declaramos estas verdades bíblicas, reconocemos quién es nuestro Señor, describimos su grandeza y hablamos de lo maravilloso que es el pueblo de Dios, la creatividad se despierta en nosotros. Hay una capacidad que nos lleva a accionar en cosas nuevas, en cosas productivas. De esto está hablando, que la mano derecha no quede tullida. Y el versículo 6 habla de la fuerza de nuestra voz, de nuestra boca, de lo que nos da autoridad, que no quede muda, que no se apegue a nuestro paladar. Y para eso somos invitados a expresar con alegría lo grande que es nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 6, si no pusiera por encima de mi propia alegría el gozo de Dios. Si esperamos nosotros, Aiko, estar viviendo el día ideal, el momento ideal, nunca podríamos hacer lo que ahora estamos haciendo. Si esperamos la emoción plena para comenzar a dar gloria a Dios, no llegaría nunca a ese momento, porque siempre como seres humanos algo nos falta. Un poquito más de alegría necesitaría. Pero cuando Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, y ahora nosotros estamos en Cristo,
Cristo lo llena todo. Amén. Es la plenitud Sí, Señor. que nos anima, como pasaba con los hombres que en noche oscura vivieron aún sus peores momentos. Hay fuerza para poder alabar a Dios. El apóstol Pablo allí en Filipenses 4:4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. La versión que acostumbramos a leer dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice el apóstol Pablo, hay que alegrarse, porque más allá de lo grande o chica que pueda ser nuestra alegría, encima del tamaño de nuestra alegría, ponemos en alto el gozo del Aleluya. Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Los israelitas tenían que, de los álamos donde habían colgado sus instrumentos, sus liras, sus arpas, tenían que descolgarlos. En esta tarde, a través de la palabra, somos animados a descolgar. No sé, Aiko tiene instrumentos. Yo creo que muchos de ustedes tienen instrumentos y son mucho más capaces que nosotros. Si usted es como yo, que solamente el decacordio, bueno, utilice el decacordio de palmas, como la Biblia nos invita, con palmas. Honren al Señor. Sí, Señor. A lo mejor no sean los instrumentos los que hemos colgado o abandonado, pero busca ahí donde dejaste la alabanza, donde se está llenando de olvido la gratitud, la adoración. En hebreo, en el idioma hebreo, adoración significa arrojarse. Es una acción. Oh, que vuelva todo nuestro ser a llenarse de adoración a Dios. Es accionar a favor de los que nos rodean con acciones que lleven gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Amén. Que así sea. Volvemos a tomar fuerza en la alabanza a Dios. Amén. Amén. Gracias, Pastora Marisa, y créanme que viviendo las luchas juntas, esta palabra de aliento llega muy profundo y esperamos que, aunque no nos conozcan o no estén cerca nuestro, también así sea para ustedes. Es palabra de Dios. Amén. Nuestro querido amigo Andy Park en una canción decía, con mi roto corazón yo te alabaré. Aún en la noche más oscura yo te alabaré. Amén. Y en mi mundo quebrantado, sin poder ver solución, aún así te alabaré. Amén, Señor. Queremos invitarte a que al final de este saludo, de este mensaje, puedas escuchar una canción que compartimos el domingo pasado, te lo vamos a dejar aquí cerca, del hermano Sergio con el hermano Kenji. Y ellos sí que han pasado momentos muy difíciles en este tiempo. Pero en esta alabanza nos invitan a postrarnos, a arrojarnos, como decía recién la pastora, delante del Señor, a adorarle. Permíteme, por favor, terminar con una breve oración. Gracias, Señor. Aún en momentos de incertidumbre, aún en mi dolor, aún en mi enojo, yo me arrojo a tu presencia y te adoro. Amén. Porque sos más grande que cualquier problema que yo y este mundo pueda tener. Oh, Señor, en Porque este tu tiempo de misericordia es pandemia. mucho más grande, más inmenso que lo que mi mente puede entender. Y aunque tus tiempos sean diferentes a los míos, Señor, yo te alabo. Amén. Porque cuando toda la tierra alabe tu nombre allí, dice, abrirás la ventana de los cielos y Aleluya. tu provisión y tu bendición caerá como lluvia, lluvia abundante sobre cada uno de tus hijos. Aleluya. Declaramos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Desatamos alabanza de los labios de tus Amén. hijos en esta tarde, en el nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Amén. Amén. No se olviden, nosotros estamos en cuarentena. La alabanza, la gratitud, la adoración no está en cuarentena. Amén. Dios les bendiga. Les amamos.
Sayonara. Sayonara.